Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga en esta tarde tan hermosa, donde quiera que nos van a escuchar, especialmente a través del internet. Le damos la honra y la gloria al Señor, de que nos permite estar una vez más siendo de bendición para mucha gente, predicando, avanzando en todas las verdades del Señor Jesucristo, y nos gozamos porque la victoria es nuestra. El Señor Jesucristo no ha perdido ninguna batalla, y pues seguimos adelante, seguimos ministrando, seguimos siendo, como digo, de bendición. Y en esta tarde vamos a tener un mensaje que va a sonar muy conocido para mucha gente, pero al final se van a dar cuenta todos de que vamos a hablar casi siempre de lo mismo. Vamos a hablar de glorificar y de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero escuchen bien el tema de hoy, como lo titulamos con el permiso del Señor. El tema de esta noche es Testigos de Jehová. ¿Sí? Escuchó usted bien. Testigos de Jehová. Vamos a ver, y no nos vamos a enfocar en aquellos que tienen como religión y son llamados con este título de Testigos de Jehová, sino que nos vamos a enfocar de qué manera las personas pueden ser testigas de un Dios de verdad y de amor a través de la Escritura. No es como alguien lo imagina, no es como alguien se lo inventó o como alguien piensa que es la salvación. No, así no es. Pero vamos a ver por qué el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, de acuerdo a las personas, a los que estudian, ahora sí que se dedican a escarbar mucho acerca de todos los significados, pero en los diccionarios podemos darnos cuenta por qué las personas, los escribas de antes, cambiaron esto. De acuerdo a lo que dice la historia, Jehová, la palabra Jehová, es la transliteración al español de la forma hebrea en que se escribe el nombre divino Yahvé. Pero el texto hebreo representa los esfuerzos, podemos decir, de los escribas de antes por evitar que la gente pronunciara el nombre de Dios y de esa manera no así hicieran alguna blasfemia diciendo alguna otra cosa mencionando el nombre. Pero se combinan las consonantes de Yahvé con las vocales de la palabra hebrea Adonai, por lo cual se traduce a Señor. Mucha gente le llamaba Señor, Señor aquí, Señor allá, para no pecar. Pero vamos a ver, como les dije en esta noche, acerca de cuál es en realidad ser una persona con Dios en el corazón, no con una doctrina que alguien se inventó, ni nada de eso, ni con una religión falsa como hay bastantes en todo el mundo. Pero vamos a ver que el estar de acuerdo con Dios es lo máximo para una persona. Tendría que ser, yo lo diría, lo más importante en la vida de una mujer y de un hombre, tener ese encuentro con Dios y saber que son en realidad testigos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lo vamos a ver en las Escrituras, por muchos lados están, de una manera en el Viejo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver también, pero vamos a empezar con el Viejo. Vamos a ver el ejemplo de la presencia de Dios con las personas. Vamos a ver que el ejemplo de Dios con las personas los lleva a ser testigos de verdad, y no solamente eso, pero con un testimonio de Dios. Lo vamos a ver en el libro de Josué 24:17. 24:17 al 24 vamos a leer para que quede bien en claro que en realidad es necesario que Dios venga a las personas, porque es un hecho, es una realidad. No es una imaginación o pretender que creemos en un Dios sin ni siquiera tener contacto con Él. Por todo lo que digo es refiriéndome a lo que está escrito aquí. Josué 24:17 dice: porque Jehová nuestro Dios, así dice en el último, al final del libro de Josué. Vamos a ver, pues, lo repito, 24:17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Está hablando Josué al pueblo de Israel.
No se está diciendo soñaron, que salieron, se imaginaron o nada de eso, sino que fue una verdad. Y simplemente José se las está recordando a todos. Pero sigue diciendo que a todos los sacó a sus padres de la tierra de Egipto, dice, de la casa de servidumbre. Dice, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, dice Josué. Dice en el 18, Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Oigan lo que declara Josué. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis, aquí les va a advertir, y esto tiene que ver con la hipocresía, el pensar y el querer hacer cosas aparte, y aparte creer en Dios, y aparte hacer otro, y estar todo enredado. Pues por eso les va a decir en el 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Les afirma ahí, dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Dice en el 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová, oigan lo que dice, serviremos. Entonces vamos viendo que hay testimonios, hay encuentros, hay señales, todo se vive con Dios. Por eso la gente declara en realidad como lo declaran ellos. Le dijeron que no, dijeron el pueblo, entonces dijo José, no, sino que a Jehová serviremos, dando a entender que no iban a andar en mentira, no iban a andar fingiendo ser algo que no eran, sino que iban a servir a Dios. Y Josué respondió al pueblo, dice, vosotros sois testigos, escuchen esta parte, contra vosotros mismos. O sea, la misma gente es testigo contra ella misma, en este caso de lo que están declarando y de lo que están diciendo. Por eso les dice, de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos. Entonces, el ser testigo no es cualquier cosa. El ser testigo es haber recibido, haber entendido y haber andado y seguir en los pasos y junto con Dios. Por eso es muy claro todo lo que se están diciendo ellos aquí. Claramente les dice él, aleluya, todos ellos habían visto lo que Josué les había dicho. Por eso repito, en el 22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. En otras palabras, lo que uno dice, eso es. ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo, y no podemos mentirnos a nosotros mismos, decir, yo nunca lo dije, yo nunca hice, yo nunca pensé, sino que nosotros mismos somos contra nosotros mismos, porque Dios es el que está viendo todo, exactamente todo. Dice enseguida, de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos. Luego les advierte, quitar pues ahora los dioses ajenos que está entre vosotros, dice, e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, tiene 2 puntos, y dice aparte, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, escuchen bien, obedeceremos. Entonces ellos no podían mentir ahí y decir, bueno, vamos a ver si nos creen que vamos a obedecer a su voz sin hacer nosotros nada, o sin nosotros haber entendido de lo que se trata, sino que ellos declaran cosas, obviamente que son verdades, obviamente que Dios los va a respaldar y Dios va a estar con ellos. Por eso ellos dicen claramente, a Jehová nuestro Dios serviremos. Y oigan cómo se hace esa comunión del Viejo Testamento, y a su voz obedeceremos, porque es que Dios habla, siempre Dios ha hablado de varias maneras. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, dice que Dios ha habló por los profetas, por los padres de ellos, y hoy habla por Jesucristo. Ahora ahí está bien claro de qué manera la gente se va haciendo testiga de un Dios verdadero, de un Dios de amor, de un Dios de bendición y del Todopoderoso. Vamos a ver un poco más aquí en el Viejo Testamento, en el libro de Isaías.
Y él también habla de que Israel es también testigo de Jehová. Entonces, vamos a ver Isaías 43:1. Todo esto nos tiene que llevar a nosotros a tener una conclusión de lo que es estar en comunión con Dios y de dejar de estar fingiendo de que simplemente vamos a un lugar porque se nos antoja y por ahí nos escondemos y nos hacemos a los religiosos y no pasa nada. Esto es real y es verdadero, es una transformación en las personas. Por eso estamos leyendo esto, para que no haya ninguna duda de que si sí es o no es. Isaías 43:1, vamos a ver, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Se está refiriendo a cómo empezó el contacto con el pueblo de Israel, que fue a través de Jacob, ahí como lo afirma él en este segmento, en este versículo. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Acuérdense que se le cambió de nombre. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es la gran señal para todos de que Dios vino a Israel, los formó, así como lo está declarando él, todas las verdades aquí. Y luego le va a decir todas las bendiciones: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaren, no te anegarán más bien, y si por los ríos no te anegarán, o sea que no te ahogarán. Dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, la protección simbólica tan grande, aunque algunos sí se metieron en fuego y no les pasó nada, podemos ver que es la protección de Dios. Dice el 3: porque yo, Jehová, Dios tuyo, les dice otra vez, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Vamos viendo todo lo que está declarándoles a ellos. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Wow. Dice el 5: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente dice: traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur: no te detengas, trae de lejos mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Dice enseguida: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está otra vez, otra señal de que si en verdad esa comunión se ha recibido, somos testigos de Dios en nuestras vidas, tenemos el testimonio morando en nosotros. Vean lo que dice el 7: todos los llamados de mi nombre. Ahora aquí está el propósito: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que cualquier persona, cualquier movimiento allá afuera que se diga ser cristiano, tiene que exclusivamente, como él dice, llamados del nombre de él, que ya después ese nombre se revela en Juan 17. Pero vemos aquí, dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que pasan honrando y glorificando a Dios, a un Dios que ellos conocen y que obviamente tienen comunión, y el Dios los conoce a ellos. O sea, no es ningún juego, no es ninguna idea ni ninguna religión, es una comunión y es una transformación y es una gran verdad que existe todo eso. Ahora, para ir avanzando más y ir entrando en cómo es que nosotros ya en el Nuevo Testamento todas las cosas se van a ir transformando por medio del propio Dios, pero esta vez en el Espíritu, porque Él lo declara que el Espíritu va a ser derramado, le dice a Israel, sobre tu generación. Aunque hayan sido ellos y van a ser después, ya pasó en nosotros, en aquellos que le creímos al Hijo. Ese Espíritu ya fue derramado, como está escrito. Pero vamos a leer qué les dijo a ellos también en aquel entonces, para ver que es el mismo Dios, el cual había venido a su gente y su gente lo rechazó, por lo cual nosotros entramos. Pero todo está escrito y todo está pasando. Isaías 44, 1 al 8 dice: ahora pues, oye Jacob, le vuelve a decir, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Aquí viene la promesa en el 3: porque yo derramaré aguas sobre el sedecal
y ríos sobre la tierra árida. En otras palabras, va a haber bendición, pero ¿de qué manera? Aquí lo podemos ver ya, porque está hablando de tierra, de ríos, de cosas secas, y de que va a haber frutos y va a haber vida y algo va a fortalecer y va a cambiar y se va a transformar. ¿Qué es eso? Bueno, el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Oh, qué hermoso es eso. Dice el 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas del agua, de las aguas. Dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Bueno, eso le está diciendo a ellos, pero todas esas bendiciones las podemos ver y entender que Dios va haciendo cosas y la gente va recibiendo y va habiendo comunión y van siendo testigos y van teniendo ellos testimonios del propio Dios. No es algo imaginario, es una verdad. Sigue diciendo en el 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. 2 puntos, dice, yo, oigan bien, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice él. Dice el 7, pregunta, ¿quién proclamará lo venidero? Aquí es donde viene la gran pregunta para todas aquellas personas que dicen saber algo y no saben nada. Ahorita lo vamos a ver, porque si somos hijos de un Dios, nosotros hemos recibido entendimiento, sabiduría, conocimiento, paz, gozo, un montón de cosas gracias a Dios, por el Espíritu. Pero hay gente que no tiene a Dios y dice que sabe. Aquí él pregunta, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, hablen del futuro a ver si saben y a ver si se va a cumplir y a ver si entienden y la gente va a pasar lo que ustedes dicen. Dice en el 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, dice el Señor, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Aquí está esta parte también bien interesante. Luego vosotros sois mis testigos. ¿De qué? Diría yo. O cualquiera preguntaría, bueno, dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Quiere decir, cuando él asegura que hay gente que es testigo de lo que él dice, es que sí hay. No es simplemente ponerse el título de testigos de Jehová o de cualquier otra religión o de cualquier movimiento de ellos quieran y digan, aquí andamos nosotros también, a ver si algún día nos dejan entrar o quién se va a quedar o quién se va a perder. Mucha gente vive confundida. Yo he hablado con personas que tienen religiones y empiezo a hablarles de lo que está escrito y dicen, yo no sé, aunque ellos se llamen ser en sus congregaciones o en su religión, es un tipo de persona con un título como de alguien que está a cargo, con una posesión, un tipo diácono, le podríamos decir, y les pregunto a uno algo y dicen ellos, es que yo no soy pastor, yo no le puedo decir, pero ¿cómo puedes tú pensar que Dios está en ti, tú no sabes nada? No eres testigo de nadie porque no entiendes ni sabes nada. Tristemente así es. Por eso estamos dándonos cuenta nosotros de todas estas cosas que el Señor está mandando a hacer y decir. Claramente dice Él, mi espíritu derramaré sobre tu generación, les afirma en Isaías. Pero todos sabemos lo que está escrito, y en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces cuando Él dice mi espíritu, está hablando del mismo. La derramaré sobre tu generación o sobre las personas, para que entiendan, quiere decir que Dios va a venir y Dios se va a manifestar. Ahora, eso es lo que dice en el Nuevo Testamento, ya moviéndonos hacia allá. Y en 2 de Corintios 3:17 habla acerca de el poder, la transformación que da a una persona cuando está ya en el Espíritu. 2 de Corintios
3:17 claramente dice ahí acerca del Espíritu. 2 Corintios 3:17 dice, aleluya, dice, porque el Señor es el Espíritu. Estamos viendo claramente que si Él lo va a derramar a las personas, no tienen ninguna duda nadie de decir que es testigo de un Dios vivo, es transformado por Él, porque claramente está escrito, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula, es el Santo, el Grande, el de Él. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que usted no va a ver en los verdaderos hijos de Dios y hijas tantas cosas, tanto sometimiento a las personas, sino que hay una libertad donde son libres simple y sencillamente por el que está en ellos, que es el Espíritu de Dios. Claramente está, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nadie está sometido a nadie. Sí se respeta, sí se da honra a los hombres ahí, a los que trabajan, se les respeta, se ora uno por otro, pero nadie se somete a ningún tipo de ley de nadie, ni por ser este ni por ser el otro, porque hay libertad en el Señor. Han sido libres, la gran diferencia. Pero sabemos nosotros, ya moviéndonos hacia acá, que toda la escritura de Dios se ha estado cumpliendo, y entre tantas que se están cumpliendo, tantas profecías, está ni más ni menos que Cristo Jesús. ¿Cómo está eso? De todo lo que se habla, mucha gente podrá decir, es que vienen los tiempos, eso dice en la Biblia, se está poniendo así porque está escrito, pero mucha gente ignora que lo más grande que ha acontecido es el verbo de Dios, es lo que se cumple en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo pasa cumpliendo todo lo que el Padre había dicho que iba a pasar en Él, y todo lo que era y lo que iba a pasar, de ahí se viene lo demás. Por eso mucha gente ignora la doctrina de Jesús, y al ignorarlo a Él, prácticamente están sin nada, están sin ningún testigo de nada. Simplemente vuelven a caer en religiones, vuelven a caer en mandamientos de hombres otra vez, en liturgias, a seguirse uno con otro, a respetarse, a sacar esto, a hacer lo otro por el otro, y se olvidan de lo que exactamente el propósito del Señor Jesucristo. Vamos a leer para darnos cuenta de esto que les estoy diciendo en Lucas 24:36, porque es bien importante entender cómo es que una persona ya ahorita en el 2023, en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan duro de poder ver tanta cosa que está pasando, y muchos piensan que no existe ni Dios por todo lo que están viendo. Todo está bajo control, todo es parte de lo mismo, de lo que se dijo, de lo que iba a pasar. No hay nada nuevo, simplemente que mucha gente no conoce de Dios, y al no conocer de Dios no tiene revelación, no ha entendido el libro de Apocalipsis. Muchas personas le temen hasta leerlo, pero Dios, en el trabajo que manda hacer a Jesús, lo vamos a ver aquí, y todas estas cosas se desenvuelven y tienen un propósito. Vamos a ver qué pasó cuando se les aparece el Señor a los discípulos en Lucas 24:36. Dice ahí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Oigan esa parte. Estamos hablando de gente como en el Viejo Testamento. Oyeron de Jesús, vieron lo que hizo Jesús. Ellos podrían ser hasta cierto punto testigos, pero el testigo de hoy en día tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener el Espíritu de Dios en él. Esa es la seguridad, y más al rato lo vamos a ver, de que somos hijos de Dios. Ya porque por lo que va a pasar aquí, usted va a cambiar ya de pensar cómo era en el Viejo Testamento. Inclusive los discípulos era necesario lo que les va a acontecer aquí para poder ser testigos. Dice, lo repito, voy a empezar, Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En otras palabras, paz de Cristo, ¿no?
una paz hermosa del Señor Jesucristo. Pero vean la reacción de ellos. Dices, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, o sea, que veían un fantasma o que veían a alguien más. Pero Él les dijo, obviamente porque el Señor lo sabe todo y ve el corazón, el pensamiento, dice, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy, les dice, palpar y ver. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió y delante de ellos. Pero aquí viene lo más interesante, diría yo también. Y les dijo, estas son palabras que yo os hablé. Oigan esto. Estando aún con vosotros, aquí viene, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con esto podemos darnos cuenta que todo esto tiene un proceso, va caminando, va avanzando hasta la hermosa aparición de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso Él les está diciendo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dice otra vez que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahora mucha gente dirá, bueno, ya sabemos quién es Jesús. No, no saben, porque si supieran, no hicieran ese tipo de liturgias, ese tipo de doctrinas, pidieran esto, pidieran otro, demandaran tantas cosas de las personas. Jesucristo nunca salió con nada de eso. Él está hablando de que había se hablaba que se tenía que cumplir en las escrituras por todos lados, empezando, dice, de Moisés, los profetas y en los salmos. Pero aquí dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vamos viendo que Jesucristo va haciendo todo por partes. Era necesario, sin ellos tener el Espíritu Santo en ese momento, entender lo que Jesús les está diciendo. Por eso les abre entendimiento y sigue él avanzando el Señor Jesucristo en la plática con ellos. Y les dijo, así está escrito, oigan eso, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oigan eso, cosa muy tremenda, porque si nos acordamos de cuando Pedro lo quiere detener, vemos que Pedro es movido en ese rato por el mismo Satanás, pero Jesucristo aquí hablando con sus discípulos, así está escrito. Por eso todo aquel que se contradice en lo que está escrito, ¿a quién creen que está sirviendo? ¿A quién creen que está tratando de glorificar? ¿A quién creen que está buscando agradar? Al mismo enemigo, porque lo que está escrito va a pasar. Y todo aquel que esté en contra de lo que está escrito es un tipo diablo, es un tipo Satanás, sea quien sea, se vista como se vista, pertenezca donde pertenezca. Jesucristo claramente dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego no solamente eso, ahí no termina todo, ese es el principio del gran poder de todo lo que va a acontecer, y dice que se predicase en su nombre. Oigan esto, que se predicase en su nombre. Por eso todo se pide y se hace en el nombre de Jesús. Mucha gente por todos lados están muy acostumbrados a predicar en la famosa Trinidad. Y la Trinidad es el poder, es la deidad, es como Dios se constituye, la manifestación de la deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo eso se explica en la Biblia cuando las personas tienen el Espíritu Santo y no solamente se siguen sin entenderlo y se activa y se mueve sin saberlo y se aplica a alguien sin entenderlo. Eso es un error. Por eso todo lo que Jesús dice, y Jesús no miente ni nunca ha mentido, dice que se predique en su nombre, ¿sí? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí les va a decir algo de lo que venimos hablando, obviamente. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, alguien dirá, bueno, pero
seguimos en lo mismo. No seguimos en lo mismo, porque aquí les va a advertir, después de que les dice, vosotros sois mis testigos, les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, más bien les dice así, pero dice el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, les dice. Ahí ya viene la seguridad, la certeza del que habla de Dios, asegura que Dios es verdadero, real y fiel. Por eso dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, llenos del Espíritu, que sean bautizados y que el Espíritu llegue a morar en ellos. Por eso todo esto ya va transformándose a oír la voz nada más en el Viejo Testamento y a ser lleno del Espíritu del Señor, ser bautizado y guiado por Dios. Es como se hacen antes y después los testigos de Jehová, los testigos de Dios, en este caso testigos de Cristo, para que entienda, porque Jehová, cuando decimos testigos de Jehová nos acordamos de ellos, pero no, nada que ver. Hay que ser un testigo de Dios a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Ahí está. Ahora vamos viendo todas estas cosas por parte, y desde ahorita le digo, no se deje nadie engañar por Satanás. ¿Y por qué digo esto? Porque con sus doctrinas de demonios, cuando alguien le dice simplemente a una persona que ya son salvos, porque eso sí oye mucho. Yo me acuerdo cuando antes de que Dios se me manifestara en mi vida y me transformara, yo oía mucho eso. Ya eres salvo, y este es salvo, y aquel es salvo. Y yo decía, ¿cómo estará eso? Bueno, no entendía yo nada. Tengo razón, porque yo todavía Dios no me hablaba, pero todavía se practica y se dice mucho eso cuando a alguien lo invitan a la iglesia y le dicen, es que tienes que hacer la oración de fe. Pero nada de malo en la oración de fe. Lo malo está cuando la gente no lo hace con el corazón, porque mucha gente le pueden decir, adelantándosele, es que tú ya eres salvo, ya lo que hiciste ya eres salvo. O sea, la persona ni sabe ni entiende, pero el otro le dice, es que tú ya eres salvo. Y aquel dice, wow, así de fácil. Bueno, Romanos 10:10 en el Nuevo Testamento dice, porque con el corazón se cree para justicia. Oigan bien que viene de aquí, en el corazón y creyendo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí es donde tiene el efecto del volver a nacer, porque eso, todo lo que decimos y hacemos, Dios lo ve. Pero para que usted vea de lo que hablaba Jesús, lo mismo que va a asegurarnos el apóstol Pablo en Romanos 8:9, ¿sí? En Romanos 8:9 habla el apóstol acerca del Espíritu también, con E mayúscula, que es el de Dios, pero él se refiere primero al Espíritu de Dios y luego se refiere al Espíritu de Cristo, que es lo mismo. Pero alguien dirá, es que él es el Padre y el otro es el Hijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Usted está mal. Bueno, si aquí dice así, pregúntele a Dios, ¿sí? Romanos 8:9 dice, aleluya. Bueno, vamos a leer para entender un poco en el 8. Dice, y los que viven según la carne, oigan eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y estamos hablando obviamente entre lo espiritual y lo carnal. Lo espiritual, cuando digo lo espiritual, es lo de Dios, lo divino, y lo carnal es aquello que nadie tiene espíritu de Dios y profesa o dice y enseña que Él es de Dios, siendo una persona carnal. Porque alguien que esté en el espíritu supuestamente ya no es carnal. Pero dice aquí Pablo, dice, y los que viven según la carne, por eso dice aquí, no pueden agradar a Dios. Ahora dice el 9, hablando ya él con la iglesia, con aquellos llamados a santidad, a santificación, dice, mas vosotros no vivís, les dice Pablo, según la carne, sino según
el Espíritu con E mayúscula, o sea, según el Espíritu de Dios, se refiere a aquellos que son creyentes, pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo, y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ya dijo, ya no dijo el Espíritu de Dios otra vez, sino se refirió al Espíritu de Jesús, al Espíritu del Hijo, lo cual podemos nosotros ver cómo se hace esto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vemos como, tal y como lo pone Pablo, hablando según el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está el de Dios primero y luego el de Cristo. No son dos ni son tres, sino que se refiere a que es solamente un Dios con un solo Espíritu. Obviamente el que nos da, ¿no? El Espíritu que es el de Él, que viene a morar, y como Él es omnipresente, pues no es como que sean 1,000 millones de Espíritus Santos, sino que Él es uno. Por eso dice muy claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, para ser un testigo de Dios, claramente lo podemos ya ver, que es solo con su Hijo Jesucristo. No podemos ser nosotros testigos de Dios creyendo en otras tradiciones, creyendo en otros falsos dioses, creyendo en otras doctrinas, aunque tengan mencionado cosas de la Biblia, aunque tengan algunas imágenes de algún desierto por allá de Israel, algunos templos, algunas imágenes, algunos animales, nada de eso tiene que ver. Todo lo que está aquí tiene que caer y estar perfectamente de acuerdo a la Escritura con lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso les digo que para ser un testigo de Dios, solo con su Hijo Jesucristo. Y para probar eso, obviamente lo tenemos que ver, ¿no? No es que me lo estoy sacando debajo de la manga. En Juan, en el Evangelio de Juan, ahí está. Todo esto, mucha gente no lo enseña, porque obviamente ellos se dedican a enseñar sus doctrinas, a narrar la Biblia como si fuera un periódico de acontecimientos, pero cuando se lee la Biblia sin el Espíritu, nomás se está enseñando, ahora sí que se está leyendo a la gente lo que dice, pero no se está dirigiendo Dios a nadie, porque estos hombres nomás leen la historia, lo que pasó, y ahí estaba David. Muchos hablan de David, otros hablan de Moisés, y es que Natanael, pero no pasa nada, nadie dice ni entiende nada, o sea, nomás están oyendo una historia, pero nadie es convencido de nada, ni dicen, bueno, ¿y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, mucha gente que se dice predicador nomás habla, lee aquí, lee allá, y luego al otro servicio siguen leyendo, pero no se dirigen a nada, porque el Espíritu no está en ellos. A nadie están enseñando, dirigiéndose, sacando de dudas, nada. Por eso, cuando nosotros vemos cosas como estas, nos tenemos que dar cuenta que Dios claramente está hablando y está enseñando. Dije Juan 1, 32 y 33. Vamos a ver qué es lo que decía Juan el Bautista. Dice, gloria al Señor Jesucristo, Juan 1, 32 y 33. ¿Sí? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ese testimonio obviamente es claro, real y verdadero. Dice, también dio Juan testimonio, porque es que testimonio y testigo viene siendo lo mismo, porque somos personas reales en la presencia de algo que pasó. Por eso, si no pasó nada, entonces no sabemos, ni entendemos, ni somos testigos, ni conocemos a nadie, ni nada. Pero claramente todos los hombres de Dios hablan de testimonios y de todas estas cosas. Por eso dice aquí, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Dice el 33, yo, claramente lo dice él, yo no le conocía, pero acuérdense de lo mismo, que también él oyó la voz de Dios, porque dice aquí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Sí? Aquí viene ya cómo Jesucristo es el único
que nos hace testigos de Dios, nos hace testigos del verdadero Dios, del verdadero Cristo, de la doctrina de Jesús, no de la religión más poderosa, no, sino del único y verdadero Dios que nosotros tenemos que necesitar, servir, honrar y esperar en Él todas las cosas. Vean lo que le dijo a Dios el Padre a Juan el Bautista. Dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, refiriéndose a Jesús, dice: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuántas personas, piensen conmigo, están en camino de perdición, están en tinieblas, no saben, no conocen, no entienden, y por generaciones se han muerto así? Por eso les decía del religioso que yo conocí, un señor ya de 85 años, conocí dos de hecho, no voy a mencionar sus religiones, pero es que no importa el nombre de esas religiones, sino lo que importa es el error y que se están perdiendo. Conocí uno de 80 y uno de 85, y en los últimos días, y ellos aferrados a su tradición y a su religión, y ahí se quedan, y desafortunadamente se mueren y se pierden. Pero claramente Jesucristo dice aquí: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, imagínense, si no está Jesús en las congregaciones, son, como lo he dicho yo, son cuerpos decapitados, porque no hay cabeza en esa congregación. Aunque se vea un líder muy poderoso, no hay Dios, no hay cabeza, porque la cabeza la mueve, el cuerpo lo mueve la cabeza más bien. Y es muy triste. Por eso, para ser nosotros testigos de un Dios de verdad, tenemos nosotros que reconocer que solamente en Jesús. Y para que no quede duda, tenemos que leer Juan 14:1. De paso lo tengo que leer para que mucha gente ya sepa y se quede completo, que Jesús es el camino al Padre, porque mucha gente quiere honrar al Padre, mucha gente se enamora de Dios, el Padre, de Jehová, Jehová aquí, Jehová allá, y otros hablan del Padre, el Padre es más que el Hijo. Ahí dice que, bueno, pero si nosotros no tenemos al Hijo, al cual mandó el Padre, de nada sirve. Pero por eso Jesús les dice, ¿no? Dice: no se turbe vuestro corazón. Les va a decir a ellos: ¿creen en Dios? ¿Creéis en Dios? Creer también en mí, les dice. Y es la misma invitación que se les hace a todos aquellos que viven sin Jesús. Porque esa gente es muy fiel a su tradición y a su fiesta, pero mientras no se arrimen humillados al Señor Jesucristo, nada va a pasar. Por eso les doy el consejo aquí: ¿creéis en Dios? Creer también en mí, les dice. Y luego les va a dar promesa y algo para que piensen: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuchen eso. Pero aquí viene la promesa del mismo Espíritu otra vez, de la bendición, del ser testigo, del ser prosperado, del ser victorioso, de ser hijo de Dios, hija de Dios. Dice el 3: y si me fuere y os prepare lugar, aquí está la promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, lo que pasó aquí, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, antes de seguir aquí, cuando Jesús declara: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, todo eso, cuando viene el Espíritu a uno recibe entendimiento, uno sabe claramente ya lo que Dios empieza a revelar en el Espíritu, y uno recibe y sabe cuál es el verdadero camino, no la verdadera iglesia como todos buscan, sino el verdadero camino. Y el verdadero camino es Jesús. Es una gran diferencia. Por eso el saber a dónde vamos o a dónde va Él, y cuando viene y nosotros saber también el camino, eso es en el Espíritu solamente. Por eso claramente Tomás todavía no entendía, pero quería saber. Entonces Jesús le explica y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, aleluya, gloria al Señor.
Dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quiere decir, obviamente, muchos de ellos en sus Biblias tienen unas partes muy parecidas a estas, pero sus doctrinas los tienen cegados. Eso lo digo porque yo he visto algunos de sus libros que tienen ellos y tienen mucha verdad, no toda, pero tienen mucha verdad suficiente para empezar a creer en Jesús. Pero es tan fuerte el estar sometidos a los hombres que no pueden ver nada, son ciegos todavía y así van a quedar mientras no salgan de esos lugares y busquen la verdad. Por eso Él le dice claramente, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínense, ahí estamos viendo un tipo de Trinidad muy rara, ¿no? Porque mucha gente dice, es que el Padre dice una cosa, el Hijo dice otra, el Espíritu manda otra, porque el Espíritu es un hombre, el Espíritu. Entonces ellos crean muchas cosas, pero lo que pregunta aquí a Felipe, quiere que Jesús le muestre al Padre, como diciendo, mira, te voy a sacar a mi Padre, acá está al lado de mí. No, es que el que representa a Dios es Jesús. Entendamos desde una vez y olvidémonos de lo demás, porque si no hay Jesús, no hay Padre, no hay cielo, y lo que va a haber es infierno nada más. Por eso Felipe le dice, oigan pues la terquedad, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, pregunta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pregunta, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí queda muy en claro que todas las cosas le fueron entregadas al Señor Jesucristo, toda potestad me es dada. Ahí está el ejemplo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creer por las mismas obras. Wow. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieras al Padre, oigan esto, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, las llaves de las que le dio a Pedro, de que todos se gozan de que Pedro tiene llaves, entendamos que todo está en el nombre del Señor Jesús. Todo lo va a hacer Jesús con el poder de Él en nosotros. Es que nosotros tenemos acceso a esas famosas llaves. Por eso entendamos, no nos dejemos llevar por lo que la gente dice y no conocen. Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, le dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así es como, oigan bien esto, otra vez el ser testigo de Dios. Ser un verdadero testigo, ¿no? Por eso dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y afirma lo que quiere decir en el 17, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, porque mora con vosotros en ese momento, como quiera que sea, y estará en vosotros también como sea. Entonces son promesas muy hermosas para todos los creyentes y ser verdaderos testigos. Ahora, ya para cerrar, vamos a ver esta declaración tan necesaria de Pedro y de los apóstoles ante el sumo sacerdote, y con esta vamos a cerrar ya. Pero vaya meditando, vaya pensando en todo esto que le voy mostrando en el poder del Señor, porque esa es la autoridad que Dios nos da, que la gente salga de tinieblas y vengan hacia la luz, de la manera que Él solamente enseña. En el libro de los Hechos, después de todo lo que han vivido ellos, estando con todos estos líderes religiosos, porque la gente religiosa cuando habla hasta cierto punto pone mucho temor a las personas, pero es un tipo palabrerío que la gente se incomoda de oírlos, de cómo hablan, pero un religioso nada puede hacer, solamente Dios puede y tiene el control de todo. Pero vamos a ver qué pasó aquí, con esta vamos a cerrar ya. La declaración, les digo, tan necesaria que hizo Pedro y los apóstoles ante el sumo sacerdote, y nos vamos hasta Hechos, libro de los Hechos, Hechos 5, 27. Vamos a ver ahí, gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver
¿Qué es lo que aconteció y qué es lo que declaran? Para que quede bien en claro, todos aquellos que desafortunadamente son muy fieles a los hombres y dicen, no, yo no le voy a hacer eso a mi líder, a mi esto, a mi lo otro, lo que quiera que sea. Entienda usted que Dios es el único que puede hacer algo por una persona, y lo que Él hace, y lo más grande diría yo, es salvar el alma, bendecir en la tierra y llevarlo en un futuro a estar con Él por los siglos y sacarlo de un camino, de un lago de fuego, de perdición que es eterno. Pero entienda que los hombres con sus palabras muchas veces a muchos los someten a tenerlos temerosos como un tipo diablo, ¿no? Por eso lo que dicen aquí Pedro y los apóstoles tiene todo el sentido. Vamos a leer, repito, Hechos 5:27, el libro de los Hechos. Dice, cuando los trajeron, hablando de Pedro y los apóstoles, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les dijo, diciendo, tiene 2 puntos, vean lo que les mandó el gran religioso, ¿no? No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. ¿Cuál nombre, diría yo? Piense y diga, ¿por qué le tenían tanto miedo al nombre de Jesús los sumos sacerdotes? Porque había poder y todo era transformado y era cambiado en ese nombre, porque ese nombre es sobre todo un nombre y sigue siendo un nombre de poder. Por eso hoy en día ha habido muchas doctrinas que a muchas iglesias desafortunadamente las están sacando con mencionar simplemente la Trinidad. Y no estoy en contra de las deidades, de las manifestaciones de Dios, estoy en contra de que se vaya por otro lado en vez de irse por el nombre de Jesús, ¿se entienda? Porque yo claramente creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si yo no creyera en eso, no estuviera detrás de un púlpito. Entienda, se trata de que están quitando el nombre, y cuando quitan el nombre, quitan todo. Esto es lo que ellos querían. A ellos no les importaba nada más que ya no predicaran en ese nombre. O sea, que podían decir cualquier tipo de doctrina, cualquier enseñanza, cualquier historia, cualquier vivencia, pero no mencionen el nombre. Wow, eso lo digo yo, pero para que usted entienda humanamente. Pero dice el 28, lo repito, no os mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre, en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Aleluya, toda Jerusalén estaba llena de la doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre, o sea, culparlos a ellos de la muerte. Claro que eran culpables, pues ellos decidieron y optaron por la decisión entre a quién querían que liberaran, ¿no? Si a Jesús o a Barrabás. Entonces, crucifíquenle, gritaron todos, por eso esa sangre vino sobre ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Ahí tiene que caer todo argumento religioso, poderoso, mentiroso, diabólico y satánico y terrenal, y hay que escuchar, siempre obedecer a Dios. Aquí lo dijo Pedro. El mismo Pedro que se le dio la autoridad, que se le dieron las llaves para que abriera, para lo que él atara y desatare. Bueno, él mismo reconoce que es necesario siempre oír a Dios, no hacer la doctrina de nadie, ni hacerse un hipócrita ni nada y siguiendo a nadie, no. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow, dice enseguida en el 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Él les está diciendo su verdad. Dice en el 31, oigan bien, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahí podemos ver que todos aquellos que se sienten testigos de un Dios sin Jesús están perdidos. Desafortunadamente están perdidos, no saben nada y son ciegos. Todos en general, sin excepción de nadie. Por eso aquí se refiere al poder que existe entre el Padre y el Hijo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Acuérdense que a ellos llegó primero. Dice en el 32, dice, y nosotros, aquí viene lo más hermoso, y entiendan ya, y con esto vamos a cerrar. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser?
claramente, porque todo lo fueron recibiendo, entendiendo, esperando y fueron obedeciendo al Señor Jesucristo. Por eso ellos pueden declarar quién en realidad son testigos de Dios. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y luego oigan esto, por eso no cualquiera entiende, por eso no cualquiera recibe, por eso no cualquiera camina en santidad, en temor, en alegría, en gozo. No, aquí dice, y también el Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Voy a repetir el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y luego dice, y también el Espíritu Santo. Tiene una coma y dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso entendemos que muchos viven en sus religiones y ahí se mueren. Ellos no obedecen a Dios ni lo conocen, pero son fieles a la tradición y a lo que ellos creen. Por eso es triste, pero por eso hay tiempo de arrepentirse, salirse de donde usted está, si no está en la verdad de Jesús, y crea en el Señor Jesucristo y sea salvo usted y toda su familia. Vamos a orar y después vamos a terminar y vamos a cerrar. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Jesús por todos aquellos que están viendo estos videos en el internet, Señor. Yo sé que hay mucha pelea espiritual y el enemigo viene y trata de distraer a muchas personas de que no lo hagan. Pero Señor, te pido en el nombre de Jesús que toques esos corazones y los prepares, Padre, donde quiera que me estén oyendo ellos ahí. Que te reciban como tu Señor y su Salvador, Señor. Que se arrepientan, que se postren, que doblen rodillas y que digan, Padre, aquí estoy. Y que te reconozcan, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por todos aquellos en los países donde van a oír esto, en el tiempo que lo vayan a oír, Padre, que haya tiempo para que ellos se arrepientan de corazón y digan, Padre, aquí estoy, me arrepiento de corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el único Dios poderoso, y hazme una persona, hazme un siervo, una persona salva en ti, Señor. Guíame por todos lados, guárdame siempre para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y decimos todos amén y amén. Gloria al Señor y que Dios los bendiga a todos.